Buenas tardes, profesora. Soy la estudiante Pico Vélez Lisbeth del Paralelo B. Voy a hablar acerca de lo que fue la colonización de América. Esta colonización se dio por parte de los europeos. Se dio acá en el continente americano, lo cual fue un proceso histórico donde hubo apropiación y ocupación de territorios que estaban recientemente descubiertos en ese entonces, ya que estos territorios fueron descubiertos por Cristóbal Colón en el año 1492. Y esto se dio por parte de grandes potencias europeas, ya que ellos vinieron acá a invadir territorio ajeno. Este proceso se llevó a cabo en el siglo XV y culminó con numerosas guerras de independencia americanas del siglo XVII, que dieron origen a un conjunto de jóvenes repúblicas autónomas, cuyo destino era convertirse en los actuales países americanos. En las líneas generales por colonización se lo divide en dos etapas, en lo cual era la conquista americana y también lo que fue la colonización propiamente dicha, ya que esto fue a disposición de los europeos. Ya, en lo que es la conquista americana, vemos que fue un periodo de violentos enfrentamientos entre invasores europeos y los distintos numerosos pueblos aborígenes del continente americano, tanto como el imperio azteca o el imperio incaico, entre muchísimos imperios más, es decir, entre muchísimos pueblos que estaban obviamente gobernados en este entonces por sus monarcas, ¿no? También lo que en la otra etapa que se lo llega a dividir es en lo que fue la conquista propiamente dicha. Esta fue durante la colonización y esta se difundió a través de una sociedad colonial dependientemente de Europa, es decir, que los europeos tuvieron a su disposición de establecer esta etapa y estaba dominada ciertamente por ellos, la cual se estructuraba en lo que fue la base de todas las clases, es decir, que hubo una separación, una estructura, que desde ese entonces ya existía lo que era el racismo, ya que hubo una estructura y eran bien delimitadas, porque estaban los negros aparte, los indios y los blancos. Los negros eran las personas con raza, obviamente, con tez negra. Los indios fueron los de acá, que obviamente también eran de acá del continente americano, y estos eran los esclavos, como quiera los indios. Y los blancos eran las personas europeas, ya que vinieron las personas europeas los que en ese entonces conquistaron al continente americano. Y obviamente ellos vinieron con todo, es decir, vinieron a apropiarse de terrenos, y como ellos se enteraron que acá en América había riquezas, había lo que era el oro, había lo que era frutas, era un continente demasiado rico en productividad y donde se podía trabajar, obviamente, y obviamente ellos lo que hicieron fue venir y explotar los recursos y también explotar las personas, ya que los convirtieron en esclavos y los tenían a disposición de ellos, que ellos dependían del servicio de ellos. También con las mujeres, que con las mujeres de acá los españoles vinieron, las violaron, obviamente formalizaron familias, no tenían una sola conviviente, tenían varias. Y es así como ya hubo, a través de esta colonización y estos abusos que se dieron en ese entonces, hubo también lo que fue el mestizaje, ahí se originó, ya como hubo, ¿cómo se podría decir? Que hubo ya un emparejamiento, se podría decir, tanto de europeos como con las indias de acá, por decirlo así, las indias de acá del continente americano, ya como abusaban de ellas, hubo lo que fue el mestizaje y así se produjo, otra raza. Ya. Y esta conquista se dio porque había un mito, que era lo que era el mito del dorado. Este era porque los europeos eran tan ambiciosos que por eso vinieron a conquistar nuestro continente. Ellos buscaban fortunas en las Américas para tener una mejor posición en lo que era el continente europeo.
ellos creían en leyendas y de origen incierto, por eso es que descubrieron acá lo que es América. Incluso cuando Cristóbal Colón descubrió América, él fue a decir allá que había descubierto un continente nuevo y los españoles no le querían creer, que hasta regresaron y lo trajeron a él ultrajado, por decirlo así, amarrado, y él cantaba una canción incluso que él había visto que había mujeres acá, mujeres que, o sea, no tenían vestimenta, porque eran indias, ellas no tenían el conocimiento, y ya, y por eso, y así sería lo que fue la conquista de los europeos acá en el continente americano. Y en conclusión, eh, después de esta conquista, hubo también, ya como ya lo dije, surgió lo que es el mestizaje, hubieron más, se expandió, hubo lo que fue la expansión, que se expandieron los continentes y explotaron los recursos hasta decir basta, y bueno, y eso es todo, muchas gracias.